Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y de la Escuela Judicial que se dedica a la reflexión en cuanto a los derechos humanos y sus implicaciones en lo jurídico, en lo social, en lo cultural, en lo histórico incluso, ¿no? El día de hoy estamos acá para hablar de unos temas que son particularmente relevantes y particularmente dolorosos para la sociedad mexicana, que tienen que ver con la desaparición forzada, la trata y el feminicidio. Desgraciadamente, estos temas, estas situaciones, estos delitos, incluso de lesa humanidad, se han vuelto cada vez más comunes en nuestro país y nos hemos dado cuenta que tienen implicaciones muy profundas en el tejido social, en la organización de las familias y en el actuar de las instituciones. Para ello, nos va a acompañar durante esta tarde la maestra Susana Estela Ortiz Medina. Ustedes la van a ver muy joven, pero a pesar de eso, la maestra Susana tiene una amplia experiencia en temas de este tipo. Ha sido coordinadora de género de la Asociación de Abogados, ha capacitado en manejo y actualización del banco de datos de violencia de género. Además, ha sido facilitadora en una serie de talleres, ponente, ha colaborado con distintas instituciones. Y bueno, en cuanto a su formación educativa, ella es abogada, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestra en Derechos Humanos también por la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se encuentra certificada en el estándar de competencia ECO 539, atención de primer contacto a mujeres y víctimas de violencia. Se ha desempeñado como becaria en la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como abogada en el Centro Estatal de Atención a Víctimas, como auxiliar de asesoría jurídica. También ha trabajado en el sistema municipal de San Luis Potosí, como Procuradora Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y actualmente se encuentra trabajando en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas como asesora jurídica. Entonces, bueno, sin más, muchísimas gracias por estar acá, maestra Susana. Es un gusto tenerte aquí para hablar de este tema que definitivamente es complicado, pero que nos compete a todos y todas en nuestra sociedad. Recordarte que tenemos un público muy amplio porque la invitación se hizo abierta, entonces se encuentran conectadas estudiantes, profesionistas, sobre todo del área del derecho, y también tenemos un número importante de funcionarios y funcionarias judiciales cuya sensibilización y capacitación que recibirán durante esta tarde les será muy útil en el desempeño de su labor. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Si gustas compartir pantalla, lo puedes hacer en el momento en que tú desees y aquí estamos para auxiliarte durante la presentación. Muchas gracias, doctor David. Igual gracias por la invitación. Me gustaría igual antes de comenzar a compartir pantalla, explicarles un poquito o contarles más bien desde dónde se va a hacer esta charla, ¿no? Si bien el doctor David ya les habló un poquito en qué espacios he estado, quiero comentarles que la plática que el día de hoy vamos a estar acá escuchando tiene que ver no solamente con esa trayectoria, tanto académica como jurídica, como parte de las instituciones, sino también desde mi actividad acompañando a familiares, víctimas en situación de desaparición y también en búsqueda de justicia en situaciones de feminicidio, ¿sí? Entonces, me gusta partir de no solamente hablar aspectos normativos o marco jurídico o protocolos, sino también verlo a la luz de lo que realmente está pasando, de los casos prácticos, de lo que está ocurriendo en San Luis y que, bueno, justamente colocarme desde este espacio creo que me permite brindar un panorama un poquito más amplio. Sí, yo considero que
que muchas veces a lo mejor nos podemos agarrar a leer el código, la ley, el protocolo, pero si no entendemos lo que está ocurriendo, las dinámicas, cómo se están emitiendo las resoluciones allá afuera, no logramos entender realmente el fenómeno. Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla. ¿Me dicen si la pueden ver bien? ¿Sí? Sí, Ok. ahí la vemos correctamente. Primero vamos a arrancar de la parte académica que yo realicé, tanto con mi investigación en la licenciatura y también en la maestría de Derechos Humanos, y que tenía que ver con tratar de entender lo que estaba ocurriendo en ese momento en San Luis. Me refiero a 2015, 2018, cuando apenas estaba sonando el tema de la desaparición específicamente de mujeres. Entonces, en esa época, si nos remontamos no sé, tal vez al pasado, ¿no? Que estaba sucediendo en San Luis, bueno, se estaba recrudeciendo la situación de violencia generalizada, veíamos en los espectaculares de los periódicos la balacera en un lugar, el tema también de los espectaculares donde decían, bueno, se desaparece tal mujer o se levanta tal mujer o en tal avenida existía el levantón de un hombre, ¿no? Les decían levantones porque jurídicamente apenas se estaba tratando de explicar esa conducta que estaba ocurriendo. Y también dentro de el activismo, pues se estaba tratando de nombrar y entender lo que ocurría, ¿no? Al menos aquí en el Estado. O sea, yo hablo a partir del Estado, ¿no? Entonces, justamente mi tesis de maestría tenía que ver con tratar de entender la desaparición de mujeres jóvenes, principalmente en la ciudad de San Luis Potosí. Yo, como les comentaba, esto parte del año 2015 al año 2018. En esa temporalidad, pues no había datos certeros de lo que estaba ocurriendo, no había bases de datos públicos que pudiéramos entonces, pues tratar de adentrarnos en ellos para al menos entender, bueno, cuántas, quiénes, cómo, en dónde. No existían esas respuestas en ese momento, ¿no? Y lo primero que realicé en ese sentido, o lo primero que habría que hacer para entender un poquito lo que estaba ocurriendo, es hacer un análisis de los datos que se tenían, ¿no? Y los datos que se tenían en ese momento era la página de la Fiscalía General, donde tú te metías, colocabas ciertos filtros como mujeres de tal a tal rango de edad y te salían las fichas de búsqueda, ¿no? Que son las que se comparten en redes sociales, en Facebook. Entonces era lo único que había tal cual de datos objetivos reales de lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Además, obviamente, de lo que se decía en las calles, además de lo que salía en los periódicos, en medios de comunicación, o sea, es decir, ese era el dato más fuerte que se tenía como para tratar de entender cuántas y quiénes eran. Entonces, como lo decía el doctor Guillermo Luevano, un poco lo que hicimos o trabajamos en esta tesis fue realizar esta base de datos muy artesanal, es decir, checando ficha por ficha del año 2015 al año 2018 de, pues obviamente, mujeres que estaban en situación de desaparición, ¿sí? Entonces, de 2015 a 2018, ya se tenía un total de 672 casos de mujeres desaparecidas. Obviamente, pues había la actualización de las fichas, o bueno, eso era un trabajo que se tenía que hacer por parte de la Fiscalía. Cada vez que ya se localizaba o se tenía el paradero de alguna mujer, lo que se hacía era reportar o eliminar la ficha o simplemente colocar una imagen encima donde decía localizada, ¿no? Y también había esta situación cuando eran localizadas sin vida. Entonces también eso partía de esas fichas. En el año 2015
había únicamente reportadas 4 mujeres. Si se fijan, fue abismal el cambio del año 2015 al año 2018, donde ya se tenían reportadas 360 mujeres desaparecidas en San Luis Potosí. Hablamos de los municipios. Ajá. Entonces, obviamente había un incremento que a la par venía con este incremento de la violencia que ya les decía, ¿no? El tema de las balaceras, de los retenes, de lo que conocíamos como se están peleando la plaza, todo esto se estaba hablando en medios de comunicación y era el discurso también del Estado, ¿no? Que también es importante entender qué está diciendo el Estado a raíz de una problemática o un fenómeno social. En ese sentido, bueno, más adelante lo voy a ahondar. De esas fichas, para mí me resultó importante saber más o menos cuáles eran los índices o en qué meses se estaba recrudeciendo este fenómeno de la desaparición. Entonces, para mí fue como relevante, justamente como en los meses de junio, julio, y también ya para finales del año, que son vacaciones, era cuando se reportaban más mujeres en situación de desaparición. Y bueno, en esta gráfica lo vemos desglosado por los años y por los meses. Ahora, algo importante, dentro de las hipótesis para iniciar esta investigación, pues era que el número de mujeres jóvenes desaparecidas era aún mayor que el de mujeres adultas, tal vez, e incluso niñas, ¿no? Y justamente parte ya de ir analizando esta base de datos, pues arroja que esta hipótesis es cierta. Aquí podemos ver en esta gráfica las edades. Y en el caso de un rango de edad entre 12 y 22 años, pues los casos serán aún mayores, ¿no? De la totalidad de los casos que les comenté hace un momento, pues 393 mujeres pertenecían a este rango de edad. Y bueno, también tenemos un número considerable a partir de los dentro de los 23 a los 33 y de niñas reportadas como desaparecidas. Y aquí me gustaría también hacer como una aclaración que justamente como toda esta información se extrajo de las fichas de búsqueda, había que entender que también hay una cifra negra. La cifra negra es aquellos casos que no llegan a ser reportados, que no llegan a ser denunciados, pero que también lo tenemos que tomar en cuenta para entender la problemática, ¿sí? O sea, esto es solamente los casos que sí se lograron reportar y que podemos entender la multiplicidad de condiciones por las cuales las familias no llegan a presentar alguna denuncia. Falta de información, revictimización, no tener al alcance los medios y las herramientas para hacerlo, amenazas, problemáticas familiares, etcétera, de varias condiciones de cada familia que no logran llegar hasta el reporte de una persona desaparecida. Yo les comentaba justamente que en esas fichas de búsqueda se hablaba de las mujeres que eran localizadas y de las que eran localizadas sin vida. En el año 2018 fue una mujer localizada sin vida y en el año 2017 fueron 6 mujeres localizadas sin vida. Y también, bueno, aquí también me parecería importante hacer esta diferenciación de los casos que fueron reportados y cuántos de estos casos tuvieron un éxito al localizar a la mujer que estaba siendo reportada como desaparecida. Justamente en el año 2017 es cuando se ve en eficiencia en esos inicios de búsqueda. Si se fijan, son 276 casos reportados y de los casos sin localización son 29.
Y de las fichas, pues obviamente también tenemos los municipios. Cada ficha te maneja el municipio en donde fue localizada o fue vista por última vez con vida o que se le vio saliendo del trabajo en tal municipio, saliendo de su casa, y pues se presume que entonces tanto es ese municipio como esa colonia en donde se le vio por última vez. Y en este caso, bueno, pues obviamente la capital tenía de los índices más altos. De ahí también estaba Matehuala, Río Verde, también con un número considerable. Y bueno, igual recalcando que estos son datos que se tienen hasta el 2018. Obviamente ahorita las condiciones han cambiado un poco, pero no tan significativamente como para decir que está tan alejado de lo que en aquel momento se estudió. Aquí ya les hablaba sobre las colonias, que eran las principales, bueno, en estas dos listados son las principales colonias en donde estaban desapareciendo mujeres, donde se les vio la última vez. Y muchas de ellas tienen que ver con la periferia de la ciudad, ¿sí? Tanto la periferia, en este caso de la ciudad de San Luis Potosí, muchos de ellos estaban desapareciendo cuando iban en el transporte de zona industrial, cuando estaban esperando el camión, cuando estaban esperando el ride para ir a su escuela, a sus trabajos. No sé si recuerden, en aquel momento muchas estudiantes incluso empezaban a hacer grupos para irse juntas porque reportaban que había camionetas, que habían hombres en motocicletas siguiéndolas, ¿no? Y entonces por lo regular era o en una zona específica cerca de escuelas o bien en la zona periferia cerca de zona industrial. Todas estas cifras y todo esto que les comento tiene que ver con los años de investigación del año 2015 a 2018. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo está el contexto actual, tanto en San Luis como en todo México. Y para esto me voy a remontar al diagnóstico de mujeres desaparecidas, que se hace a partir del año 2015 al 2021. Este diagnóstico parte de 8 estados de la República, que es Puebla, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Ciudad de México, el Estado de México, Colima y Jalisco. Este estudio lo pueden buscar en internet. Y bueno, el último, digamos que los últimos datos que ellos consultan es en septiembre del año 2022. Lo hace el Instituto Mexicano de Derechos Humanos. En este corte que hacen en el 2022, refieren que de las cifras oficiales de personas desaparecidas y no localizadas, llegó hasta 100,000 casos. Hay que, como les decía, siempre retomando que puede haber una cifra negra de aquello que no se reporta, de aquello que no se llega a denunciar. Y una parte considerable es que el 24.7% de esa totalidad de 100 casos tiene que ver con mujeres. Y entonces este diagnóstico empieza también a ver esta sinergia entre mujeres desaparecidas y no localizadas con los índices de feminicidio, ¿sí? Refieren que existe este índice tanto de mujeres que están siendo desaparecidas con los índices altos de feminicidio y de trata. Específicamente de trata con la modalidad de explotación sexual. Entonces, es decir, a la par van subiendo estos índices y esta modalidad delictiva. Y bueno, que cabe recalcar que se toman de estos estados
5 estados de ellos ya tienen alerta de violencia de género. San Luis Potosí tiene una alerta también. En la gráfica que justamente ponen por parte del diagnóstico, pues podemos ver esa paridad, ¿no? Como yo les comentaba del índice de los casos de mujeres desaparecidas que va subiendo a la par de los casos de feminicidio, obviamente en un menor rango, pero que no distan mucho uno de otro. En este caso, pues también refieren del estudio que realizan ya en estos 8 estados de la República, pues que el índice más alto o el rango de edades más alto es el de 15 y 19, que si se fijan es muy parecido también al que había aquí en San Luis en aquellos años, y que seguido está el de 20 a 25 años. Y que justamente pues este delito de mujeres desaparecidas tenía un grado de cuestión de género junto con los delitos de trata de mujeres y niñas, feminicidio y el secuestro. Esta es una resolución o un aspecto que nos habla Anaís Palacios. Ella fue parte de la creación de este diagnóstico. En ese sentido, entendiendo que existen cuestiones de género, de las cuales vamos a hablar más adelante, que se vinculan directamente con el tema de mujeres que están siendo desaparecidas, pero seguiría esta respuesta de ¿para qué están siendo desaparecidas, no? ¿O qué pasa después de una desaparición? De ahí el vínculo que manejamos, que puede ser bien para integrar redes de trata con fines de explotación sexual, o bien es un mecanismo, una modalidad delictiva para posteriormente llegar a un feminicidio. Los índices de secuestro son más bajos que el tema de feminicidio o el de trata, ¿no? El de secuestro todavía es aún más bajo. Ahora también, partiendo de una perspectiva de género, surge como este interrogante de decir, bueno, pero pues es que existen más homicidios, existen más hombres que están siendo víctimas de desaparición que el de las mujeres, ¿no? Y yo he escuchado estos comentarios en otras pláticas y justamente les decimos, sí, si nosotros analizamos desde una perspectiva de género, efectivamente los números en hombres son aún mayores. Sin embargo, las características particulares de la desaparición de una mujer son muy, muy distintas. Es decir, las mujeres están siendo víctimas de este delito para términos de explotar sus cuerpos y comercializar sus cuerpos. En el caso de hombres, lo que está ocurriendo es que forma parte de reclutamiento para integrar filas del crimen organizado. Es decir, las personas están siendo desaparecidas, en este caso, hombres para una finalidad y mujeres para otra. Y mujeres y niñas para otra situación muy particular. Y que tiene que ver directamente con el género. Es decir, no hay una vinculación del género de por qué una mujer desaparece y por qué un hombre está siendo desaparecido. A los hombres no los estamos viendo integrar redes de trata con fines de explotación sexual, sino los reclutan para organizaciones del crimen organizado. A las mujeres no. Es decir, hay un tema de género, de utilización del cuerpo para explotarlo. Y que además estas redes no son nacionales, ya estamos hablando de redes de trata de manera internacional. Es decir, también hay una cuestión global y económica que hay que entender cuando hablamos de la trata. Y que, bueno, cabe decir que justamente este mes se trata no de conmemorar, pero sí de visibilizar que existe una problemática de trata de personas.
Bueno, yo les comentaba que toda esta información se rescató de esta tesis que realicé en maestría y que, bueno, parte de la tesis, además de ver, pues, qué estaba sucediendo, cuántas mujeres, de qué rango de edad, de si eran de qué municipio, de qué colonia, pues también lo que se buscaba era entender lo que estaba ocurriendo, ¿no? Yo les decía, bueno, podemos poner el código, la ley, pero si no entendemos el fenómeno, no lo podemos encuadrar en el tipo penal. O si yo no estoy entendiendo lo que está ocurriendo, ¿cómo voy a aplicar yo como policía de investigación el protocolo? Porque pues sí, el protocolo me dice el B y C, pero yo no estoy entendiendo estas cuestiones de género. No estoy entendiendo que están desapareciendo mujeres, estoy incluso, ¿no? Estoy investigando con estereotipos previos en razón de género, ¿no? Las categorías de análisis que pongo en esta gráfica ayudaron a entender qué era lo que estaba ocurriendo con este fenómeno. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas categorías de las cuales les voy a hablar tienen que ver con categorías teóricas que ayudan a entender el contexto de violencia y que ayudan a entender qué es lo que está ocurriendo en esta actualidad, ¿sí? O sea, ¿qué está ocurriendo ahorita con la violencia? ¿Por qué vemos una violencia recrudecida? ¿Por qué vemos cuerpos en las carreteras? ¿Por qué vemos que mujeres están siendo desaparecidas? ¿Por qué vemos a niños integrando filas del crimen organizado? ¿Qué está ocurriendo en el mundo para que esto pase? ¿Sí? Es decir, a lo mejor hace 20 años no lo estábamos, no lo veíamos de esta manera, pero actualmente sí. Ajá. Para esto tomo una categoría de análisis que marca Karina Vergara, que es una mujer feminista mexicana, y ella habla que justamente hay una refundación del patriarcado. ¿Qué quiere decir esto? Que la actual violencia no solamente que se vive en el cuerpo de las mujeres, sino de manera generalizada, tiene que ver con una refundación del patriarcado, ¿sí? Ya no estamos viendo esas prácticas machistas de hace 20 años, ahora son distintas. Y que esta refundación del patriarcado está comercializando con los cuerpos de las mujeres, de aquí el vínculo con el tema de la trata. Mayor índice de mujeres desaparecidas, que va a la par de los índices de mujeres que integran las filas de explotación sexual en esta modalidad, ¿no? Y también parte importante de esta refundación del patriarcado, es decir, los hombres, porque ella lo maneja de esta manera, ¿no? Los hombres son los que están buscando nuevas formas de justamente realizar estas conductas de violencia en los cuerpos de las mujeres. Ahora, bueno, también como parte de esta categoría, retomo a la teórica Rosana Reguillo, que ella lo ve sobre todo en el tema del discurso del Estado. Y esto es bien importante, porque no solamente es visibilizar la problemática, es decir, no, yo como Estado no doy explicaciones, yo no doy cifras, oculto información, no hablo de la problemática, sino además participo para que no se nombren a esas víctimas, no se nombren a las 600 mujeres que están desaparecidas, a las 11 mujeres, 12 mujeres que son víctimas diariamente en México de feminicidio, sino únicamente hago esta precisión de, pues las mujeres desaparecidas, a los desaparecidos de tal lugar, la mujer que fue encontrada en tal lugar, pero quitándole toda esa caracterización, quitándole la identidad a esas familias, a esas víctimas, perdón. ¿Sí? Es decir, yo le quito el rostro, le quito el nombre, le quito la identidad, le quito la categoría que es una niña, le quito la categoría que es una mujer y únicamente lo hablo de manera generalizada.
¿no? Desaparecidas, encontradas, le quitan totalmente la identidad porque estamos hablando de una persona y en este caso de una mujer que está siendo víctima de desaparición. Y yo les decía que esta problemática de la desaparición de mujeres se recrudece a la par de una violencia generalizada en el Estado. De aquí que se hable de una necropolítica. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo el desplazamiento de la autoridad del Estado por el crimen organizado. Y que incluso podemos decir que el crimen organizado está llegando al Estado. Es decir, que el crimen organizado tiene maneras de colocar a ciertas personas en puestos de poder y de decisión. Ya no es el Estado contra el crimen organizado, sino a la par. Ya a la par vamos a gobernar. De ahí que en ciertas zonas el Estado no entra, la policía no entra, la policía municipal no puede entrar a tal lugar. ¿Por qué? Porque ya está gobernado por alguna organización del crimen organizado. Y que esta violencia es estructural, o sea, es en todos los niveles y que antes se decía esto, ¿no? Bueno, se están peleando, el Estado se está peleando para sacar a esas organizaciones del crimen organizado y actualmente las técnicas de dominación en toda la población ya no son así. Ya es el Estado en conjunto con el crimen organizado. Y yo les comentaba justamente que la desaparición de mujeres es un fenómeno de violencia extrema. En derechos humanos, algunos teóricas refieren que la desaparición de personas es la violación a derechos humanos más grave que hay, porque dejan un estado de incertidumbre total sobre la persona. En este caso pensemos a las víctimas indirectas, es decir, la familia, que a lo largo del tiempo no saben dónde está su familiar, en este caso una mujer, que incluso a veces hay hijos esperando por la llegada de mamá, y que este perdurar de no saber qué está pasando con esta persona, si está bien, si sigue con vida, es una tortura a lo largo del tiempo. Por eso lo manejan como una violación, la peor violación a derechos humanos, ¿no? Algunos teóricos así la manejan. En este caso, yo lo analizo desde que es una violencia de forma extrema. Y yo les comentaba que tiene mucha relación con el tema de la trata en un ámbito ya internacional. Ya no es que estamos localizando mujeres desaparecidas de, por ejemplo, de San Luis en otro estado, sino se están localizando en Estados Unidos, se están localizando en Latinoamérica, en Europa, y ya hay un tema económico global. Y bueno, se hace la crítica, según la feminista Sayak Valencia, que existe lo que se conoce como el capitalismo war, ¿no? Que es una violencia recrudecida, extrema en el cuerpo de las mujeres y que responde directamente a intereses económicos. Simplemente pensando desde quiénes están detrás de una red de trata y qué intereses económicos hay para que esto siga perdurando a través del tiempo. Y que las redes de trata son tan difíciles de llegar hasta el primer eslabón, ¿no? Es decir, claro, se detiene a los reclutadores, se detiene a los que transportan a las mujeres, pero no se detiene al líder, no se detiene a aquella persona que sí se está beneficiando con el tema de la trata. Y justamente esta violencia que ha sido recrudecida en las mujeres, Rita Segato nos dice que hay una pedagogía de la crueldad, que la crueldad es misógina. Por pedagogía de la crueldad habría que entender que esta exposición de la violencia hacia las mujeres
la están aprendiendo otros hombres. Se aprende, se enseña y entonces pasa por un periodo de normalización. Por ejemplo, en los casos de feminicidio, ¿no? Decía, bueno, cuando se expone el cuerpo de una mujer a la orilla de la carretera, estamos dando una práctica de decirle a otras mujeres lo que les puede pasar. La violencia cada vez es más recrudecida en términos de los feminicidios, es con más tortura, más crueles y más exposición justamente de los cuerpos, ¿no? Y a esto nos remontamos lo ocurrido en Ciudad Juárez, ¿no? En Ciudad Juárez se encontraban los cuerpos en el desierto y era uno tras otro, las familias contaban que caminaban e iban encontrando ropa tirada de mujer, los zapatos. Era una crueldad y que ya no pertenecía únicamente a un grupo del crimen organizado, sino ya era generalizado y que el Estado también era parte de esa problemática, ¿no? Y que bueno, a la par de todas estas categorías de análisis que les estoy hablando, pues hay proyectos negacionistas de olvido y de desgaste. Y esto va en torno al desgaste que hay en las familias que están en búsqueda, las familias que están en lucha de justicia, porque si el Estado no se pronuncia, si el Estado no brinda las herramientas necesarias, tenemos entonces a una familia sola tratando de localizar a su familiar desaparecida, ¿sí? Podemos crear comisiones, podemos crear unidades especializadas, pero si el Estado sale y da a la sociedad un discurso negando que existe un problema, no marcando el rostro, no señalando el rostro de esta mujer que está siendo desaparecida, a final de cuentas dejamos a la familia que siga yendo a tocar puertas a la institución y que le ayude. Es decir, no hay un acompañamiento integral en las familias y que la sociedad además sepa y entienda la problemática y sea empática en la lucha que están haciendo las familias. De esto voy a hablar un poquito más adelante. En la actualidad, en los datos que tenemos, al menos aquí en San Luis, bueno, hasta mayo del 2023, voy a retomar un poquito más ya de los datos duros, ¿no? Como les hablé en un inicio, pues en mayo de 2023 ya teníamos 39 casos reportados de mujeres desaparecidas, según la Secretaría de Gobernación. En marzo, aquí hubo un error, es marzo del 2022, en ese mes se reportaron 23 mujeres reportadas como desaparecidas. No sé si recuerdan, a finales del 2022 salían demasiadas notas y fichas de búsqueda de mujeres. Noviembre fue uno de los meses también con alto índice de mujeres reportadas como desaparecidas y de mujeres jóvenes. La integración de estas redes de trata para fines de explotación sexual, cuando se han localizado, cuando han tenido éxito, ¿no? En romper con esta red, pues a quien se localizan son niñas y mujeres jóvenes. No se localizan a mujeres adultas, incluso yo les decía, los índices de mujeres adultas desaparecidas es muy bajo, ¿no? Más bien tiene que ver con mujeres jóvenes y niñas, los índices más altos. Y bueno, yo les decía, pues, que sí existían obviamente muchas cosas nuevas que se estuvieron implementando en aquellos años y que en la actualidad podemos aplaudir por parte del Estado que exista una comisión de búsqueda. La comisión de búsqueda la pueden encontrar en el estacionamiento de la feria.
por si después quieren acercarse también a recabar más información o por si están en un acompañamiento de algún caso de alguna mujer desaparecida. Tenemos una fiscalía especializada en derechos humanos que integra una unidad de atención a personas desaparecidas y que manejan una coordinación específicamente para mujeres. ¿Por qué es necesario tener fiscalías especializadas o coordinaciones especializadas? En este caso, cuando se trata de mujeres, no solamente porque los índices son importantes, sino porque existe una problemática histórica de violencia contra las mujeres y que sí o sí tiene que atenderse. Se tiene también la coordinación de alerta AMBER, que es para mujeres y menores de 18 años. Se cuenta ya con una declaración de ausencia. Esto ayuda sobre todo a las familias que tienen años en búsqueda y que hay cosas jurídicas que resolver, ¿no? Hay situaciones de hipotecas que tienen que resolver, temas de custodia que tienen que resolver y de ahí surge lo de la declaración de ausencia. También ya tenemos una ley en materia de desaparición forzada de personas, la desaparición cometida por particulares y tenemos un sistema estatal de búsqueda de personas en el estado de San Luis Potosí. En algunos estados han manejado únicamente el tema de desaparición forzada con una modalidad de desaparición cometida por particulares. Aquí lo tenemos como un poquito, digamos, ya más dividido, ¿no? De la desaparición forzada, que hay que entenderla como aquella que cometen los agentes del Estado, y la desaparición cometida por particulares, que es la que de la cual yo les he estado hablando, ¿no? No estamos hablando de los datos que les comenté, no hay índices de desaparición forzada o no se tenía presunción de una desaparición forzada, es decir, que la haya realizado algún agente del Estado, sino más bien particulares, y la podemos entender en el caso de mujeres desaparecidas, crimen organizado o bien familiar directo con la víctima, para un tema de un feminicidio o para incluso el tema también, les comentaba, de un posible secuestro. Atendiendo a la perspectiva de género que les comentaba para poder entender el fenómeno de la desaparición, pues tenemos que entender que la perspectiva de género no nada más es un discurso, ¿no? Es una metodología, es una forma de análisis de un fenómeno social. Lo podemos entender como un análisis que va a entender las relaciones de poder entre un hombre y una mujer. Para esto, pues, tenemos el protocolo de la Suprema Corte de Justicia para juzgar con perspectiva de género y que inclusive lo tenemos para todas las materias del derecho. Tenemos uno en específico para materia familiar, para materia penal, electoral, que justamente trata de dar directrices de lo que las autoridades tienen que analizar cuando se habla perspectiva de género. Y para el caso o el fenómeno de desaparición, el de feminicidio y el de trata, bajo este análisis de perspectiva de género, tiene que haber dos principios rectores y básicos, tanto en la investigación como en la integración de las carpetas de investigación. Uno de los principales es el de exhaustividad, que quiere, la exhaustividad podemos entenderla como todo aquello que se tiene que agotar para poder dar con la verdad. Y el de debida diligencia es hacerlo de manera pronta y no retrasar esos procesos de integración de carpetas o de investigación. Y que tratándose de crímenes con relación en género, ya les decía, estos tres, desaparición de mujeres, feminicidio y trata con fines de explotación sexual, tiene que hacer incluso una investigación reforzada. Cualquier autoridad
que no cumpla con un principio de exhaustividad y de debida diligencia, la Suprema Corte ha dicho hay que iniciar procesos no solamente administrativos, sino penales en contra de esa persona que cometió un obstáculo en la investigación, de aquella persona que no agotó todas las diligencias. Incluso hay reposiciones en juicios si es que no se agotó la exhaustividad y la debida diligencia, ¿no? Justamente el análisis con perspectiva de género tiene que ser a partir de eliminar estereotipos de género. Recordando lo que los espectaculares, los medios de comunicación hablaban sobre el tema de mujeres desaparecidas, pues era el clásico, es que se fue con el novio, ¿no? Que incluso era un discurso por parte del Estado, decir, sí, bueno, pues es que subieron los índices, pero tiene que ver con que se van con el novio o se pelean con la familia y se van y ya no quieren regresar. Esos discursos están cargados de estereotipos de género. Una investigación de tanto feminicidio como de desaparición tiene que alejarse todo estereotipo. Es decir, no podemos juzgar la conducta de una mujer a raíz de esos estereotipos. Tenemos que eliminar por completo esta idea de que, que si hay una joven desaparecida, seguramente anda con los amigos tomando, seguramente anda con el novio. Tenemos que eliminar por completo esas malas prácticas, porque eso era un obstáculo para las familias, porque entonces le decían, mire, ¿sabe qué? Mejor regrese al día siguiente, porque tal vez y ya regresó de la fiesta o ya regresó de con el novio. Entonces tenemos 24 horas en donde ninguna autoridad estaba buscando a esa joven y que tenían a la familia en la casa esperando, porque eso es lo que les decían las autoridades, espérese 24, incluso había esta creencia de que tendríamos que esperar hasta 72 horas para reportar a alguna mujer que estaba en una situación de desaparición, ¿no? Que sabemos hoy que no tiene que ser así, que tiene que ser inmediatamente. Cuando tú no tengas certeza de dónde está tu familiar, inmediatamente tú ya tienes la oportunidad de ir y presentar, narrar los hechos de cuándo fue la última vez que lo viste. No tienes que esperarte ni 24 ni 72 horas. En este análisis de perspectiva de género, retomando esta parte, tiene que existir una valoración de las pruebas, justamente desechando los estereotipos de los cuales solo se estaba hablando. Pasa mucho en los casos de feminicidio. No, pues es que ella regresó con el feminicida varias veces, o es que ella se fue con él. En el caso de desaparición, pues es que andaba a las 12 de la noche en la calle, ¿no? Todos estos son prejuicios que tienen una concepción de género, ¿no? O sea, como si las mujeres no pudiéramos andar caminando en la noche a las 12 con falda, por ejemplo, ¿no? Y que el discurso del Estado siempre en razón de decir, de culpar a las víctimas. En este análisis de perspectiva de género, para el caso que nos ocupa de desaparición de mujeres, pues tenemos que hacer primero en un nivel un análisis de los hechos que estaba ocurriendo, recopilar todas las pruebas y valorarlas. En esta recopilación de las pruebas, pues tenemos estos dos principios de los cuales ya les hablé, la exhaustividad y la debida diligencia. Obviamente habría que analizar las situaciones de género y la valoración de las situaciones de riesgo en razón de género. Esta metodología de análisis la traigo a colación de la organización X Justicia para las Mujeres. Es una organización que no solamente pues brinda acompañamiento, sino también realiza análisis y teoría académica para entender la situación de violencia en contra de las mujeres.
Un poco ya para irnos al cierre, quería presentarles este caso, no sé si por ahí lo llegaron a ver en las noticias recientemente en San Luis. Ella es Fernanda Morán. Recientemente, el 28 de junio, tuvo una sentencia condenatoria. Se le dictaron 70 años de prisión a su agresor, ¿no? En este caso inició como una desaparición. Estuvieron saliendo la ficha de búsqueda, la familia obviamente realizando marchas, tratando de localizar a Fernanda, y posteriormente fue localizada dentro del domicilio del agresor. Entonces se logró la sentencia por desaparición, porque así comenzó el caso, y posteriormente por el feminicidio. Me parecerá importante me pareció importante ponerla en esta presentación, no solamente por el reconocimiento de una lucha de su familia, sino también porque eso visibiliza visibiliza que existe una problemática, pero qué está pasando con las resoluciones judiciales a esa problemática. Podemos hacer una crítica a cómo las instituciones manejan los casos, a cómo atienden, pero también hay que hacer una crítica a las resoluciones cuando ya el caso está armado, cuando el caso ya se lleva a un juicio. ¿Qué está pasando con esas resoluciones? En este caso, pues se les dieron incluso las penas máximas, ¿no? Tanto del feminicidio como en el caso de la desaparición. Y bueno, esta imagen es pública, lo hago con mucho respeto para la familia, para la señora Yasmín, que ha sido la que ha estado en lucha, y también trayendo la colación de entender que gracias a las familias en búsqueda, a las familias en búsqueda de justicia en casos de feminicidio, es que se han hecho las reformas y la incorporación de criterios internacionales respecto a derechos humanos. Es decir, no tendríamos una comisión de búsqueda si no tuviéramos a familias en búsqueda, ¿no? No tendríamos una fiscalía especializada en feminicidios si no tuviéramos a las familias pugnando porque investiguen de manera diligente y especializada los casos de sus hijas. Es decir, siempre hay que dar ese reconocimiento a las familias, a las víctimas, porque gracias a su lucha histórica es que han cambiado las situaciones dentro de las instituciones. Y que además cabe decir que esto es muy reciente, o sea, esto no tiene más de 5 años en la incorporación tanto del fenómeno de desaparición por las leyes, los protocolos, las comisiones especializadas, si bien ya se tenía anteriormente la unidad de personas desaparecidas, lo cierto era que no eran especializadas. Hasta recientemente ya empieza a haber una especialización entre quienes incorporan esas unidades y la manera incluso de cómo se están investigando. Quiero hablarles también de otro caso, que es el caso de Mariela Karina, con toda la autorización de la familia para hablar de ella. Ella es una mujer que está desaparecida desde el 19 de agosto del 2015. Ella es su mamá y la hermana de Mariela. Yo les comentaba que, bueno, para entender este fenómeno, pues también fue necesaria hacer tanto la base de datos, entender los datos duros, pues saber qué era lo que decía la ley, qué decía el código, pero lo realmente importante era dar un acompañamiento a algún caso para entender qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, ya en la realidad de cómo se recibe el caso, de cómo se investiga, de la lucha de las familias, creo que también es importante, sobre todo cuando estamos del lado de una institución, porque del escritorio para acá podemos entender qué es lo que nos dice la ley, pero del escritorio para allá, cuando viene la víctima, cuando viene esta situación, pues desconocemos completamente por lo que tienen que pasar. Y es parte de sensibilizar
a quienes estamos en el servicio público. El proceso de búsqueda de Mariela Karina, bueno, hasta la fecha ha sido lamentable porque no se tiene ninguna línea de investigación cierta que nos pueda dar con su paradero. Hay una ausencia, obviamente, de una mujer, pero una resistencia también de una madre en búsqueda. Juana, a lo largo de todo el acompañamiento que se realizó con ella, siempre decía, ¿por qué no avanzamos en el caso? Y se me hace raro, ¿no? O sea, todo el tiempo para ella era de qué está pasando, no me quieren ayudar, ¿por qué no hay una respuesta? ¿Por qué no se hace esto? Todo el tiempo con una incertidumbre de lo que se estaba haciendo en la investigación. Y bueno, ella me compartía el último mensaje que tuvo con Mariela Karina, que yo lo coloco acá. Creo que ayuda mucho a esta parte de la sensibilización y de entender la problemática más allá de lo que dice la ley. Mariela le escribió un mensaje momentos antes de tener la última comunicación con su mamá. Mariela tenía una hija. Se los voy a leer. Dice, no olvides que te quiero mucho, te encargo a mi hija. Obviamente cuando le mandé ese mensaje, Juana le pregunta, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué me estás diciendo esto? Y Mariela le comenta, no sé, pero te encargo mi hija, la dejo contigo, yo creo que eres capaz de sacarla adelante. Entre las conversaciones que yo he tenido con Juana, Juana cree que Mariela fue integrada a una red de trata. Juana cree que Mariela sigue con vida, pero que está siendo víctima de esta red de trata. Y a la fecha, ella, cuando puede, alza la voz en medios de comunicación, sale a las marchas y sigue en la búsqueda de Mariela. Y bueno, traigo también a colación lo que nos decía la activista Estela Hernández, ¿no? Que yo creo que muchos hemos escuchado esta frase de hasta la dignidad se haga costumbre. Defender los derechos humanos es una apuesta política diaria por la dignidad de las personas en un mundo que nos despoja hasta de la vida misma. No solamente bastaría con entender que son violaciones a derechos humanos, que tengo que hacer o no como servidor público, servidora pública, al momento de recibir un caso, atender un caso, incluso dar alguna sentencia, sino también ver el trasfondo de esa problemática, ver el trasfondo de por qué fue necesario que se creara un delito específico de desaparición de personas por particulares, qué es lo que está pasando en el contexto, qué está sucediendo con las familias. Y entonces sensibilizarnos y entender lo que ocurre allá afuera ayudaría, o ese sería el ideal, ayudar a que desde nuestros espacios hagamos lo debido para procurar la defensa de los derechos humanos de las personas que no tienen ya esa capacidad de defenderlo porque simplemente no están, porque están desaparecidas, porque lamentablemente fueron víctimas de feminicidio. Hasta aquí voy a cortar la conversación y más bien me gustaría escucharles con comentarios o preguntas, si quieren en el chat o bueno, no sé cómo lo maneje el doctor David. ¿Cuál sería la dinámica? Bueno, pueden ser ambas opciones. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Y sí, pueden ser ambas opciones. Puede ser que abran sus micrófonos si alguna persona quiere hablar, que abran sus micrófonos, o bien que pongan sus preguntas o comentarios en el chat. En lo que se animan, yo me quedé pensando ahorita que hablabas de el capitalismo gore y de todas estas formas tan extremas de violencia, en un tema que de alguna manera está pegado, pero luego también está separado, que es el tema del género, pero ya con el género diverso, ¿no? Es decir, además de los feminicidios, ahora estamos viendo también transfeminicidios, ¿no? Y cómo este mes de junio ha, entre otras cosas, permitido ver todos estos discursos en contra, ¿no?
que se presentan en contra de las mujeres y en contra de la diversidad sexual, que parecieran de pronto venir de un lugar de mucho odio, de mucho resentimiento. ¿En qué te parece que se pueden parecer los discursos en contra de las mujeres, en contra del feminismo? Incluso tú nos mencionabas en la presentación, nos decías, maestra, la teoría de género, ¿no? Los estudios de género, pero luego vamos a ver las redes sociales y se habla de la ideología de género, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras orientar un poco sobre cuál sería la diferencia, aclarar un poco este término de las teorías de género y de la ideología de género, y en qué se puede conectar este deseo del patriarcado por fortalecerse en dañar el cuerpo de las mujeres, dominarlo, mercantilizarlo, pero también impedir otras formas de la sexualidad, ¿no? No sé, a lo mejor fue un poco confuso, tal vez un poco largo, pero me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto de esto. Sí, mira, creo que hay que partir de la diversidad teórica y desde dónde se colocan para hablar de cierta problemática. Es decir, mi postura, a lo mejor faltó por ahí mencionarlo en un inicio, pero mi postura es feminista. Ajá, es una apuesta feminista. Entonces, justamente entiendo como este tema que se le huye al feminismo, ¿no? Porque se piensa que el feminismo es en contra de los hombres y nada que ver. Entonces, creo que hay que entenderlo desde ahí, desde la postura que se esté estudiando una problemática o se está hablando en este caso, por ejemplo, de mujeres desaparecidas. Bueno, se habla desde una teoría feminista, y la teoría feminista tiene también muchas vertientes. Hay feministas de la igualdad, hay feministas que hablan desde el lado del tema afrodescendiente, es decir, tenemos una pluralidad de teorías, ¿no? Quiero entender un poco lo que decías es, bueno, que se les dice ideologías de género, ¿no? O sea, entendiéndolo como un, ajá, como hacer menos una teoría. Quiero entender que por ahí un poquito de lo que me comentabas, que en redes sociales, ¿no? Se hablaba de ideología de género. Y creo que más bien, bueno, yo parto desde que hay una teoría feminista y lo que me comentabas, ¿no? De, bueno, existen obviamente delitos que por la característica de una persona se cometen, en este caso, los transfeminicidios que me comentabas, ¿no? Sí hay diferencias, entendiéndolas desde por qué se está cometiendo, o sea, cuál es la razón de odio o el tema de violencia recrudecida en las personas a partir de la propia vulnerabilidad o de las propias características. Es decir, no es lo mismo que exista el tema de un feminicidio en una mujer joven, en un contexto precarizado, a lo mejor indígena, ¿no? Frente a una mujer trans de una ciudad, y que la raíz de ese odio, de esa violencia, es por ser una mujer trans. Es decir, que rompe con una identidad que fue asignada al momento de nacer, ¿no? Y que esa violencia es en contra de ese rompimiento o ese estereotipo o esa regla patriarcal, ¿no? Naces mujer, vas a ser mujer, naces hombre, vas a ser hombre, y como mujer vas a tener ciertas características. Si tú las rompes, si tú las transgredes, el patriarcado, ¿qué es lo que hace? Decir, no, te voy a regresar a donde estabas, y si no, te voy a disciplinar. De ahí las categorías que les comentaba de disciplinamiento y de un reconocimiento del patriarcado,
de estas formas de violencia es eso, ¿no? Te disciplino a lo que yo, como patriarcado, estoy diciendo que es lo normal, ¿no? Y lo entrecomillo, o sea, el patriarcado nos va a dar estos estereotipos, estos estándares de lo que tiene que ser un hombre o una mujer. Y cuando se sale de estos estereotipos es que se genera este acto de violencia. Y si son contextos distintos, son incluso modalidades distintas, y el odio o la raíz es por romper un estereotipo de género en una mujer, o bien porque has transgredido. O naciste hombre y hiciste una transgresión a otro género, yo te disciplino y por eso ejerzo esa violencia. Entonces creo que son como dos tópicos distintos que efectivamente ahorita en la Ciudad de México hay incluso ya la reforma para entender lo que es un transfeminicidio, y unidades específicas que se abocan a estudiar los transfeminicidios diferente al feminicidio en una mujer. Entonces creo que tiene que ver con cuál es el origen de ese odio hacia las características de una mujer o de una mujer trans, ¿sí? O sea, son dos orígenes muy distintos. Muchas gracias, maestra. Tenemos, además de felicitaciones que nos dicen que excelente exposición, un par de preguntas en el chat. Si gustas, te las leo y las podemos contestar juntas. La primera de María Cristina Gómez Martínez, que dice, aparte del cambio de pensamiento, ¿qué más como ciudadanos podemos hacer para dejar de normalizar estas conductas? Y del juez Julián Ruiz Contreras, maestra, ¿cómo ir a la raíz para combatir las causas del feminicidio para prevenirlo? Entonces esas serían las dos preguntas que tenemos en el chat por el momento. Ok, creo que las dos van un poquito de la mano en cuestión de qué hacemos, de cómo entendemos esa raíz de las causas de violencia y qué podemos hacer, ¿no? Desde los distintos espacios. Y la primera es, bueno, desde como ciudadano o ciudadana, ¿qué puedo hacer? De entrada, hacer visible la problemática. Incluso yo les puedo decir, desde el compartir la ficha de búsqueda, cuando lo vean en redes sociales, ya están haciendo algo. Uno de las grandes problemáticas o de los obstáculos que enfrentan las familias en búsqueda es esa falta de recursos para poder viajar, para poder incluso imprimir espectaculares, y ese compartir de la ficha es bastante importante. Digamos que es algo prioritario para las familias, ¿no? Ellas siempre lo que van a poner es ayúdame compartiendo, ayúdame diciendo que mi hija no está, que desapareció tal año, que desapareció en tal lugar, para ver si alguien puede decirnos alguna mínima línea de investigación. Entonces, ¿qué se puede hacer primero? Haciendo visible la problemática. ¿Cómo la hacemos visible? Compartiendo, hablando del tema. Y otra parte muy importante es acompañar. A veces decimos, bueno, es que yo no conozco a mi alrededor ninguna familia que esté en búsqueda. Sí, pero existen fechas en donde las familias se reúnen para hacer una marcha. Y si tú puedes ir a esa marcha, hazlo. Es esa parte de la empatía como sociedad. Ya no estoy hablando si somos servidores, servidoras públicas, sino como sociedad de decir, estoy contigo. Y que obviamente, no sé, ustedes lo han visto en los últimos 2 años, las marchas específicamente por violencia hacia las mujeres han sido dimensionalmente grandes, ¿no? Que hace 5 años ni siquiera existían o era muy difícil convocar. Actualmente, de todas las mujeres, de todos los espacios, estamos saliendo. Estamos viendo incluso a niñas marchar junto con sus madres. Estamos haciendo esta visibilidad de la problemática desde temprana edad.
Entonces creo que como ciudadanía es eso, tener empatía, salir a esas convocatorias de marcha o mítines que simplemente demuestran a las familias que hay alguien más que las está apoyando o que hay alguien más que está ahí con ellos. En esta otra pregunta que decía, ¿cómo ir a la raíz para combatir la causa del feminicidio, para poder incluso hasta prevenirlo, ¿no? La raíz de violencia de género tiene que ver con la refundación del patriarcado, ¿no? Donde coloca a una mujer en un nivel inferior sobre de un hombre. Yo les podría decir que incluso cuando nos reímos de ese chiste misógino, seguimos refundando ese patriarcado o arraigando ese patriarcado. Cuando yo sigo juzgando a mi compañera por cómo se viste o que si habla de fiesta o su comportamiento, sigo generando estos estereotipos y sigo siendo parte de la problemática que es el patriarcado. Luego nosotras, las feministas, decimos, si no hubiera patriarcado estaríamos muy bien, ¿no? Porque el patriarcado es ese disciplinamiento hacia las mujeres. La raíz es eso, es que desde históricamente, desde incluso antes de nacer, ya nos están marcando estereotipos de lo que tiene que ser un hombre y una mujer, el rosa y el azul. ¿Cómo prevenirlo? Para poder prevenir un feminicidio, para empezar tendríamos que decir que no tendría que haber un patriarcado que disciplina a las mujeres. Es bien sabido, ¿no? Que los índices de feminicidio por parte de una persona cercana, es decir, el papá, la pareja, la expareja, son aquellos que cometen más estos crímenes, ¿no? Y sobre todo, también hablando de violencia sexual hacia mujeres, por lo regular siempre es el hombre más cercano a la familia, ¿no? Y son los índices más altos. Si nosotros empezamos a romper estos estereotipos de género, si nosotros empezamos a señalar que ese chiste es misógino, que ese comentario tiene una carga machista, me parece que estamos abonando a que las cosas cambien. ¿Cómo prevenirlo también incluso desde el lado de las instituciones? Simplemente al momento de detectar que una mujer está siendo víctima de violencia, además de brindarle la información, acompañar es dar aviso. Todo funcionario, funcionaria pública, servidor, servidora pública, tiene la obligación de dar aviso a la autoridad correspondiente, en este caso, agente del Ministerio Público, sobre una presunción de que una mujer está siendo víctima de violencia. La violencia feminicidia es la última escala de una serie de violencias anteriores. Entonces, si nosotros detectamos desde nuestros espacios que existe esta violación a derechos humanos de las mujeres que están siendo violentadas y nosotros damos ese aviso, nosotros acompañamos, podemos prevenirlo. Muchas gracias, maestra. Emilia Bojaidar Araujo nos dice, es muy importante conocer cifras reales porque muchos pensamos que somos ajenos al tema, pero es una realidad social. Y sí, en efecto, te agradecemos que nos hayas compartido información de los lugares donde habitamos. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Igual nada más como sobre las cifras, retomando un poco, actualmente estamos hablando de entre 12 y 13 mujeres víctimas de feminicidio diario en México y 7 mujeres diario víctimas de desaparición en México, ¿no? O sea, los índices son altos. Hace unos años hablábamos de 8 mujeres diarias víctimas de feminicidio, actualmente ya estamos en 13. Incluso organizaciones de la sociedad civil refieren que son 15.
Sí, las cifras están cobrando proporciones cada vez más dramáticas, ¿no? Y no solo en nuestro país, sino a nivel regional y quién sabe, tal vez a nivel mundial. Tendremos que tener más información. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, nos dicen gracias, felicitaciones, excelente exposición. Bueno, pareciera no haber más comentarios por lo pronto. Nos quedamos con mucho que reflexionar sobre este tema, de pensar qué es lo que podemos hacer cada quien en lo personal y en lo colectivo para contribuir de forma positiva a esta situación. Agradecemos la presencia de todos y todas. Ahora hay una pregunta aquí de Nidia Lisset Carmen Morales, que nos dice, ¿cuál es la situación de presupuesto para que se opere la ley estatal en materia de trata? Ok, objetivamente no podría dar cuál es el presupuesto actual, pero sí podría decirles que considero que aquellas instituciones que brindan algún servicio de atención, orientación, o que incluso los mecanismos están siendo desmantelados. Así lo voy a poner. Es decir, tenemos instituciones que no tienen el debido presupuesto, que no tienen el personal para poder abarcar la problemática. Si las instituciones no tienen ese presupuesto y están siendo desmanteladas, con muchísimo más razón, no existe presupuestos designados para que opere una ley, un mecanismo. En el tema de trata, la última ocasión que recibí es que no había un presupuesto designado aún. Y esto lo digo desde el lado de haber trabajado ya algunos años dentro del servicio público. Las instituciones están siendo desmanteladas. Hay un desinterés por querer dar presupuestos específicos. Yo aplaudo enormemente la creación de una fiscalía especializada, pero tiene que tener un presupuesto designado de entrada. Tenemos una comisión de víctimas que ha operado hasta con 15 asesores jurídicos para todo el estado, imagínense, o para toda la capital, perdón. Es decir, sí existe una escasez de recursos y que esto únicamente es pues agentes del estado, la toma de decisiones, qué asuntos importan más, ¿no? Y pareciera que los temas de género, los temas de violencia, los temas de víctimas son los que menos están importando actualmente. Por eso es que las familias salen en búsqueda, salen en lucha. Aquí hay un caso ejemplar en Río Verde del colectivo de búsqueda, que ellas empezaron yendo a buscar fosas clandestinas. ¿Qué pasó? Que a raíz de toda esta búsqueda, bueno, pues el Estado ya tuvo que intervenir y tuvo que apoyar, pero eso ya lo hacían las familias, sin presupuesto ni nada. Lo que está ocurriendo ahorita es que se da algo de presupuesto, se da algo o a veces incluso ni siquiera se dan las instituciones, ¿no? Entonces yo considero que hay un desmantelamiento de las instituciones que se encargan de brindar atención y orientación a víctimas, sobre todo en casos de género, y en el tema del presupuesto para que opere la ley estatal en materia de trata, me parece que ni siquiera está designado. Esta información por ahí la había checado también con una compañera activista y era lo que me comentaba, que no había ni siquiera un presupuesto. Tendría que haber incluso reuniones periódicas de todas las instituciones, de una persona designada de todas las instituciones para hablar sobre esa problemática y ni siquiera está operando esa coordinación. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat y también María Díaz tiene levantada la mano. Si me permites, María, leo la pregunta, dos preguntas del chat y luego te escuchamos, María, eh, y luego le pasamos la voz otra vez a la maestra Susana. En el chat nos pregunta Jorge Arellano, ¿qué hacer cuando la violencia se acepta y enseña desde la parte de la madre a las hijas?
en que se deben aceptar los golpes o cualquier tipo de violencia por parte de las parejas. Y Sandra Méndez nos pregunta, cuando se rescata a una persona víctima de trata de personas, ¿qué seguimiento o procesos se llevan a cabo para que estas personas logren reincorporarse a la sociedad? Esas serían las dos preguntas del chat. Y María, por favor, si gustas encender tu micrófono, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿sí me escuchan? Buenas Sí. tardes, María, sí te escuchamos bien. Ok, perfecto, gracias. Mi pregunta va encaminada un poquito al tema de la reciente sentencia donde condenan a esta persona a 70 años, al feminicida. Mi pregunta es, ¿realmente tiene un impacto positivo estas sentencias tan altas en cuanto a la disminución de este tipo de delitos? Hasta ahí es mi Muchas pregunta. gracias, María. Ujú. Hay una última pregunta, ¿te la leo? ¿Sí? Sí. Es Tomás Sotero Rosales Rivera y nos pregunta, ¿cómo convencer a las víctimas cuando hay varias denuncias y en todas otorgan el perdón? ¿Cómo hacerle entender que lamentablemente esa situación de violencia no cambiará y sigan con la denuncia? Ok. Me voy de esta última, ¿no? ¿Cómo convencer? Pues desde una perspectiva de derechos humanos, nosotros no podemos convencer a ninguna víctima, pero sí podemos acompañar de entrada. Ahora, la ley también es muy clara en decir que cuando hay un continuum de violencia en una mujer, no opera un otorgamiento de perdón. Entonces, son estas circunstancias que tenemos que tener bien claras quienes estamos involucradas en temas de justicia, que ya las cosas no son como antes. Sí, sí es cierto que en las querellas se puede otorgar el perdón, pero cuando hay un continuum de violencia, incluso el propio código lo dice, antes de otorgar el perdón, la mujer que está siendo víctima pasa a una orientación psicológica, ¿no? Es decir, ya no es como antes de otorgar el perdón y listo, ya no se hizo nada, no. Justamente a raíz de este continuum de violencia y que se crea un círculo de la violencia donde, claro, viene el hecho de violencia, después viene una reconciliación, un perdón, una luna de miel y otra vez el hecho de violencia, ¿no? Esto lo entendemos como el ciclo o el espiral de la violencia. Y que es muy difícil que una víctima, uno, reconozca que está en esa situación y dos, que tenga todas las herramientas para poder salir de ahí, ¿no? De entrada no juzgamos, no convencemos y solamente brindamos información y acompañamos. Pero si eres un servidor, servidora pública, sí tienes la obligación, y esto lo recalco, de hacerle saber a la autoridad correspondiente que existe una mujer en una situación de violencia o vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque les decía, el último estadio de la violencia hacia una mujer es el feminicidio. Y obviamente lo que queremos es la prevención de esa situación. Entonces creo que partimos de eso, ¿no? De no convencer, sino acompañar en la medida de lo posible. Cuando refieren esto de cuando se rescata a una persona víctima de trata, ¿qué seguimiento o proceso? Igual es un acompañamiento, es un acompañamiento aún más especializado y obviamente parte desde las características en cómo fue encontrada, me voy a referir específicamente de una mujer, cómo fue encontrada una mujer que había sido parte de una red de trata. Lo primero es la reintegración a la familia, eso es muy importante. Entonces, lo primero que se busca en este proceso es una reintegración familiar y un proceso psicológico especializado. Esta clase de situaciones o delitos llevan un proceso muy largo. Como muy largo fue el proceso de sacar a esa mujer de su contexto y llevarla y explotarla sexualmente, también es muy complicado retomar una reintegración social y familiar. Entonces,
pues va acompañado siempre de un proceso especializado terapéutico para que pueda reincorporarse, pero pues no solamente a la sociedad, sino a su propia identidad. Las redes de trata sobre todo operan en robar la identidad de las personas. A una persona que está siendo víctima de trata la despojan hasta del propio nombre, la despojan de su identidad. Entonces es incluso ese ejercicio de volver a saber quiénes son. En esta parte de qué hacer cuando la violencia se acepta y se enseña, de entrada yo diría que no podemos seguir culpando a las mujeres por la existencia del patriarcado o de conductas machistas. Hay que abandonar esa idea de que las mujeres somos las que enseñamos el machismo o reproducimos el machismo. Sí, mujeres y hombres podemos realizar prácticas machistas, conductas machistas, sí, pero no podemos seguir culpándonos a nosotras mismas de las violencias que estamos siendo víctimas. Más bien creo que es entender entre todas y todas que este tipo de comentarios o conductas tienen que ir desapareciendo poco a poco y que tanto, pues lamentablemente mujeres y hombres pueden seguir reproduciendo conductas, pero que tienen que ser eliminadas y que eso no significa que nosotras seamos las culpables de la violencia que se nos ejerce y que hay que entender también los contextos desde donde hablamos, ¿no? Yo les comentaba, bueno, pues no, partiendo de este análisis de perspectiva de género, hay que entender la vulnerabilidad de cada persona y que no podemos hablar de una mujer indígena en una situación precaria y decirles o comentarle a esta mujer que tiene que salir de su contexto de violencia cuando ni siquiera tiene las herramientas, cuando ni siquiera tiene una debida orientación, cuando no tiene una institución que la pueda resguardar. O sea, no podemos seguir culpando a las mismas mujeres de la violencia que está sufriendo. Y en torno a de si realmente los 70 años abonan, ayudan en algo la problemática, desde una visión antipunitivista te diría que no. Y creo que yo comparto un poco esa idea. Es decir, aplaudo que se emitan las sentencias con perspectiva de género, que se investigue, que se realicen la debida diligencia en las investigaciones, todo eso se aplaude. Pero si necesitamos más años para tratar de frenar una conducta, mi respuesta sería que no. Pareciera que si arrojamos un discurso de que con 70, 80 o 100 años se va a tipificar tal conducta, es como si creyéramos que entonces ya no va a suceder la conducta o ya no va a pasar, ¿no? Y esa es una idea muy equivocada, incluso que va en contra de los derechos humanos de las personas, ¿sí? Entonces, aplaudo que se haya emitido una sentencia, sin embargo, también pues no comparto que la cantidad de años tenga un significado importante en un proceso o en un contexto de violencia generalizada. Es decir, ¿qué abonaría? Pues tener especialistas en el tema que investiguen, tener una institución consolidada, con presupuesto, con personas capacitadas, tener a jueces y juezas que sigan emitiendo sentencias con perspectiva de género, que analicen el riesgo y la vulnerabilidad de una víctima. Yo también comparto que no por el hecho de subir los años esto abone. Sin embargo, también con mucho respeto, la mamá de Fernanda, la señora Yasmín, era algo que siempre pugnaba. Y creo que el pugnar más años en el delito de feminicidio y en otros tiene que ver con una idea punitivista, ¿no? De creer que mayores delitos, mayor catálogo de delitos o mayor número de años que se le dé un delito es mejor, ¿no? Por esta idea de esto va a frenar tal conducta. Me parece que no. O sea, ni el código ni la ley va a frenar ningún tipo de conducta si dentro de la sociedad
sigue existiendo siguen existiendo estas conductas misóginas y patriarcales. Podemos seguir teniendo sentencias de 70, 100 años y eso no significa que va a repercutir en que el feminicidio ya no ocurra. Correcto, muchas gracias, maestra. Las sociedades no cambian por decreto, decía José Mejía. Bueno, Alejandra Elizabeth Ángulo Almazán nos dice gracias por su excelente exposición. Un problema real con una real perspectiva. Muchas felicidades. No sé, ¿habrá alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer? Este es el momento. Si no, bueno, pues agradecerle nuevamente a la maestra Susana Ortiz su tiempo, la preparación. Esto es algo que pues le ha llevado muchos años de conocer, de irse adentrando, de entender las complejidades y las repercusiones y las conexiones que hay entre la desaparición de mujeres, la trata y el feminicidio, ¿no? Entonces, pues gracias nuevamente. También nos llevamos de tarea seguir estudiando e investigando sobre este caso. Existen documentales, existen películas, existe información, estudios, reportajes, jurisprudencias incluso, que vale la pena conocer, porque a fin de cuentas, al vivir en sociedad es un problema que nos atañe a todos y a todas. Bueno, no me queda más que invitarles a conectarse a la siguiente sesión de nuestro ciclo, que se realizará el 8 de agosto, donde el maestro Marcelo Maisonave Fisterwald de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina nos estará hablando de defender los derechos humanos en tiempos de cibercultura y tecnopolítica. Muchas gracias a todos y todas. Gracias nuevamente, maestra Susana, y quedamos a sus órdenes en la Escuela Judicial. Recuerden que los videos de estas sesiones van a estar siendo subidos al canal de YouTube del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, donde podrán ser consultados más adelante e incluso compartidos con cualquier otra persona. Gracias por su tiempo. Cuídense mucho, por favor. Que tengan muy linda tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.